Recuerdo lo último que me susurró antes de que la llevaran a la UCI. Dile a Bobby que lo perdoné. Pero para entonces, ya no quedaba nada que perdonar. Mi madre estaba cubierta de moretones, los ojos hinchados hasta cegarse, las muñecas dobladas como ramitas rotas. ¿Y Bobby? ¿Mi hermano mayor? Estaba de pie en el pasillo de ese hospital, con los brazos cruzados como un maestro que acaba de dar detención. No estaba llorando. Ni siquiera parecía arrepentido. Me miró directamente a los ojos y dijo: no la lastimé. La estaba disciplinando. No quería escuchar. Fue entonces cuando mis manos comenzaron a temblar. Fue cuando sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Porque en el fondo, yo sabía. Sabía que algo terrible había estado pasando a puertas cerradas durante mucho tiempo, y no hice nada para detenerlo. Y en ese momento me di cuenta, podría ser demasiado tarde. Porque 20 minutos después, su corazón se detuvo. Me llamo Margaret Ellen Parker, pero la mayoría de la gente en Rockport me llama simplemente abuela Maggie. Tengo 84 años, soy bibliotecaria escolar jubilada y he vivido en la misma casa de revestimiento de cedro en Maine durante más de 5 décadas. Tengo 3 nietos, un jardín lleno de tulipanes y un ático entero lleno de arrepentimientos. Pero ninguno tan pesado como el que llevo por mi madre y mi hermano Bobby. Verás, vengo de una familia donde el silencio se consideraba fortaleza. Donde a los niños se les enseñaba a ser hombres antes de llegar a la pubertad, y a las niñas se les enseñaba a tragar el dolor como jarabe para la tos, sin hacer muecas. Bobby nació primero. Alto, de hombros anchos y rápido con el cinturón. En ese entonces, la gente lo llamaba encantador. Pero él encantó, he aprendido, a veces es solo crueldad con colonia. Mamá era suave. De voz suave. De corazón blando. El tipo de mujer que hacía sándwiches con una rebanada de amor entre el pan. Solía tararear canciones de cuna mientras doblaba la ropa y nunca alzaba la voz. Ni siquiera cuando Bobby rompía su taza de té favorita o hacía un agujero en la pared porque la cena estaba demasiado fría. Tenía 16 años la primera vez que noté los moretones. Ella dijo que se había tropezado en el porche trasero. Pero la forma de esa marca morada se parecía demasiado a un puño. Después de que papá murió cuando yo tenía 18, Bobby se convirtió en el hombre de la casa. Así lo llamaba mamá. Solo está cuidando de nosotras, decía cada vez que yo cuestionaba su comportamiento. Pero él no cuidaba de nosotras. Nos vigilaba, nos controlaba. Tomó el talonario de cheques de mamá. Hacía que cocinara solo lo que a él le gustaba. Gritaba si subía el termostato más allá de 67 grados. Y cada vez que hacía algo que a él no le gustaba, como ir al servicio dominical sin pedir permiso, había castigo. Está estresado, susurraba mamá con una sonrisa suave que nunca llegaba a sus ojos. Me casé a los 24 y me mudé al otro lado del estado. Llamaba a mamá una vez por semana, le enviaba cartas con fotos de los niños. Siempre decía que todo estaba bien. Pero noté que su voz había cambiado. Más baja. Más cautelosa. Un día, su respuesta regresó sin abrir. Devuelto al remitente. Bobby la había sacado de la casa familiar. Dijo que estaba demasiado mayor para vivir sola. La llevó a vivir a un pequeño tráiler en su propiedad, en medio del bosque, sin vecinos, sin línea telefónica. Solo él y ella. Fue en la boda de mi nieto cuando la volví a ver. Ese día, casi no reconocí a mi propia madre. Estaba más delgada, como si sus huesos quisieran escapar de su piel. Sus manos temblaban cuando sostenía la taza de té. Y cuando Bobby pasó junto a su silla, se estremeció, como un perro esperando el golpe. Más tarde esa noche, la acorralé en el pasillo. Mamá, ¿estás bien? Ella sonrió. El tipo de sonrisa que se usa como máscara. Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí. Pero esa no era una respuesta. Y vi sus ojos mirar hacia la puerta, como si alguien pudiera estar escuchando. Debí haber insistido. Debí haber hecho más. Pero la dejé ir. 3 meses después, recibí la llamada. Se cayó, dijo Bobby por teléfono. Su voz era fría, plana. Resbaló en la bañera. Puede que tenga unos moretones. La llevaron al hospital del condado. Cuando llegué al hospital,
La enfermera me miró como si yo fuera de vidrio. No se cayó, susurró. Ha sido golpeada. Muy mal. Vi a mamá acostada en esa cama, respirando con dificultad, su piel un mosaico de azul y púrpura. Su caja torácica parecía hundida. ¿Y Bobby? Estaba en la esquina, con los brazos cruzados como si no hubiera hecho nada mal. No quería escuchar, repitió. No paraba de llamar a la gente. Deambulaba. Tuve que disciplinarla. Esa palabra. Disciplinar. Como si fuera una niña que olvidó hacer la tarea. Como si no fuera una mujer que lo llevó en su vientre durante 9 meses y le secaba las lágrimas por la noche. Como si lo mereciera. Me quedé en ese pasillo del hospital, con los puños apretados y el corazón listo para explotar. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mi vida, no me sentí como su hermanita. Me sentí como una tormenta. Tú hiciste esto, susurré. Él ni siquiera parpadeó. Pero lo que no sabía, era que mamá no solo estaba llena de moretones. Los doctores habían encontrado algo más. Y la policía ya venía en camino. Cuando el doctor me llamó aparte, sus ojos no parpadearon. No se cayó, dijo otra vez, con más firmeza. Tiene traumatismos contundentes en la espalda, las costillas y las piernas. Heridas defensivas en ambos brazos. Y encontramos fracturas más antiguas que ya habían empezado a sanar. Me miró con lástima. Odié esa mirada. Estaba siendo abusada. Repetidamente. Mis rodillas cedieron. Me desplomé en la silla de plástico del pasillo mientras el mundo giraba a mi alrededor. Las paredes verde pálido del hospital se desdibujaban, y la voz de Bobby, todavía discutiendo con la enfermera a 2 habitaciones de distancia, sonaba como si estuviera bajo el agua. Mi corazón era un martillo en mi pecho. No solo porque mi madre se estaba muriendo, sino porque la dejé caminar hacia su tumba, un moretón a la vez. Yo era su hija. Y la había fallado. Bobby nunca fue del tipo callado. Incluso de niño, daba órdenes como un sargento. Dame ese juguete, sal de mi silla, ¿vas a salir vestida así? Mamá siempre decía, es que tiene mucho carácter. Como tu papá. Pero papá nunca golpeó. Cuando tenía 10 años, Bobby le dio un puñetazo a la puerta del dormitorio porque mamá le dijo que no a una pijamada. Al día siguiente, ella compró una puerta nueva, y nunca dijo una palabra. Cuando tenía 15, Bobby le gritó por una tostada quemada. Lanzó todo el plato contra la pared de la cocina. Todavía recuerdo ese sonido, el estruendo, el silencio, y luego su susurro, solo es una mala mañana. Pero no eran solo las mañanas. Era todos los días. Y ahora me doy cuenta. Ella se estaba entrenando para sobrevivir. La policía llegó en menos de 1 hora. No fue con sirenas y esposas, no todavía. Solo 2 oficiales de civil caminando por el pasillo como si no quisieran llamar la atención. Una de ellos, una mujer llamada oficial Durán, se sentó a mi lado con un bloc de notas. Recibimos una llamada del personal de emergencias. Están obligados por ley a reportar sospechas de abuso a ancianos. Asentí, pero sentía la garganta pegada. Ella pidió nombres. Fechas. Patrones. Le conté lo que pude. La boda. Los moretones. El tráiler en el bosque. Como Bobby había sacado a mamá de la casa familiar y dejó de responder nuestras llamadas. No dejé nada fuera. Ni siquiera mi vergüenza. También necesitaremos hablar con su hermano, dijo. Bien. Porque no había parado de pasearse desde que llegamos. Sus botas golpeaban el linóleo como si él fuera dueño del lugar. Lo vi mientras lo llamaban aparte con suavidad. Él no se estremeció. No preguntó de qué se trataba. Solo se recostó hacia atrás, sonrió con soberbia y dijo. Es una vieja. Se confunde. Siempre se lastima sola. Esa era su defensa. Esa noche, no pude dormir. Habían trasladado a mamá a la UCI. Las máquinas pitaban. Los tubos salían de su cuerpo como cables de una lámpara rota. Su mano estaba fría en la mía, pero apretó, una vez. Me incliné y le susurré, ya no estás sola. Pero no abrió los ojos. Me quedé hasta la mañana. Observando. Esperando. Rezando para que dijera algo. Nunca lo hizo. A las 4:22 de la madrugada,
su corazón se detuvo. La enfermera me sujetó mientras yo gritaba. «Llamen a seguridad», dijo alguien. Bobby irrumpió en la habitación. «¿Qué demonios pasó?» Me lancé hacia él. «Tú la mataste». Pero me detuvieron. Y él solo se quedó allí. Inmóvil. Frío. Como si su muerte no significara más que una cita cancelada. El informe forense llegó al día siguiente. Lo leí palabra por palabra. 3 costillas fracturadas. Una cadera rota. 2 fracturas previas en las muñecas, mal curadas. Hematomas consistentes con sujeción. Hemorragia interna. Y esta línea. Las lesiones no son consistentes con caídas accidentales y sugieren trauma repetitivo a lo largo del tiempo. Eso fue todo lo que necesitó el alguacil. Para el viernes por la tarde, Bobby Parker fue arrestado frente al tráiler de mamá. No gritó. No corrió. Solo se quedó allí, en el porche, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, mientras le ponían las esposas. «¿Qué? ¿Creen que la golpeé?», se burló. «Era mi madre». Lo observé desde mi coche mientras se lo llevaban. «También era mi madre», susurré. Pero lo que más dolió no fue verlo irse. Fue saber que mamá lo protegió, aún en la muerte. 2 semanas después, fui a limpiar las cosas de mamá. El tráiler olía a café viejo y silencio. Su Biblia seguía abierta sobre la mesita de noche. Y entre sus páginas, encontré una carta dirigida a mí. Estaba escrita con su caligrafía temblorosa y familiar. «Mi querida Maggie. Si estás leyendo esto, significa que no pude despedirme. Por favor, perdona a Bobby. Está enojado porque está roto. No porque sea malvado. Lo crié mal, dejé que el miedo guiara mis decisiones más que el amor. Esa es una carga que debo llevar yo, no tú. No dejes que el odio viva en tu corazón. Siempre fuiste la valiente. Te amo y estoy orgullosa de ti. Siempre. Mamá». Lloré. No por el perdón, sino porque aún se culpaba a sí misma. Mientras empacaba sus cosas, noté algo extraño detrás del estante de libros. Un hueco. Una corriente de aire. Cuando empujé, toda la estantería crujió y se abrió como una puerta secreta. Dentro encontré una habitación estrecha, apenas lo suficientemente grande para sentarse. Un colchón. Una linterna. Una botella de agua. Y talladas en la pared de madera, 3 palabras. «Él espera afuera». Y en ese momento, me di cuenta de que mamá no solo había sido abusada. Estaba escondiéndose. No podía respirar. Mis ojos se quedaron pegados al mensaje grabado en la madera. «Él espera afuera». No estaba escrito con tinta. Estaba tallado en líneas irregulares, desesperadas, torcidas, como si alguien lo hubiese hecho con las manos temblorosas y un cuchillo de cocina. Mi madre había estado escondiéndose allí. Escondida en un pequeño espacio detrás de una estantería, en su propia casa. Solté la linterna. Creo que parte de mí quería gritar, pero no salió ningún sonido. Porque en el momento en que salí de esa habitación oculta, noté algo más, algo peor. Una pequeña cámara con batería en la esquina del techo. Luz roja parpadeando. Grabando. Bobby siempre había estado obsesionado con el control. Pero ni en mis peores pesadillas imaginé que llegaría al punto de la vigilancia. Ahora tenía sentido. ¿Por qué mamá dejó de llamar? Porque susurraba incluso cuando nadie más estaba cerca. ¿Por qué siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba por Bobby? Él estaba escuchando. Él estaba observando. Y si esa cámara aún parpadeaba, significaba que no solo estuvo grabando antes de su muerte. Estuvo grabando después. No esperé. Tomé fotos. Llamé a la oficial Durán. Le mostré el escondite, las marcas talladas, la cámara parpadeante. Esta vez vino con refuerzos. Sellaron el tráiler como evidencia y enviaron la cámara directamente al laboratorio forense. Y en pocos días, encontraron horas de grabaciones en vídeo. Mamá cepillándose el cabello frente al espejo. Mamá llorando en silencio en una esquina de su habitación. Mamá arrastrándose al escondite en medio de la noche, y susurrándose a sí misma. Pero lo peor de todo. Encontraron imágenes de Bobby de pie junto a su cama mientras ella dormía. Silencioso. Respirando pesadamente.
sosteniendo algo en la mano. Solo mirando. Sin decir una palabra. La sala del tribunal olía a cloro y a papel viejo. Me senté sola en la primera fila, vestida de negro otra vez. Pero esta vez, no era por luto. Bobby entró, vestido con un mono naranja que parecía demasiado brillante para el hombre que alguna vez llamé mi hermano. No me miró a los ojos. Ni una sola vez. El fiscal presentó los vídeos de vigilancia. Mostraron el informe forense. Leyeron la carta de mamá. Pero el abogado de Bobby lo llamó una mala interpretación. Afirmó que mi madre tenía demencia. Dijo que se lesionaba sola por confusión. Incluso intentó decir que el escondite era un área de almacenamiento, que ella lo había malinterpretado como un lugar seguro. Me daban náuseas. Pero el jurado no era tonto. Vieron ese vídeo. Vieron los moretones. Escucharon las palabras. Él espera afuera. Esa noche, me senté sola en mi coche, mirando mi reflejo en la ventana. Mi cabello ahora era plateado. Mi piel delgada. Pero el dolor me había envejecido más que el tiempo. Debía haber hecho algo antes. Debía haber visto las señales. Yo era su hija. Lo decía con orgullo. Y aún así, permití que Bobby la arrastrara a la oscuridad. Recuerdo cuando éramos niños y mamá solía decir: la bondad es fuerza, Maggie. Que nadie te diga lo contrario. Y yo le creí. Pero a veces, la bondad no es suficiente. A veces, hay que luchar. En el tercer día del juicio, algo inesperado ocurrió. Una mujer se levantó desde el fondo de la sala. Su señoría, ¿puedo hablar? Era alta, quizá de unos 40 y tantos, con rizos castaños y ojos cansados. Llevaba una chaqueta de mezclilla y sujetaba su bolso como si contuviera toda su vida. Me llamo Susan Clarke. Solía limpiar en la casa de los Parker, antes de que Bobby me despidiera. No la reconocí al principio, pero al pasar junto a mí, me hizo una leve reverencia con la cabeza. Luego miró directamente al jurado. Lo vi empujarla. Fuerte. Justo al suelo un día mientras yo trapeaba. No debía haberlo visto. Me pagó para que me callara. La sala del tribunal se llenó de un suspiro colectivo. Los ojos del fiscal brillaron. Ella continuó, con la voz quebrada. Me dijo que si decía algo, nunca volvería a trabajar en este pueblo. Pero no puedo dormir sabiendo lo que vi. La señora Parker no se calló. Él la lastimó. Bobby se levantó de golpe de su asiento. Ella era mía para cuidar, gritó. Yo la cuidé, solo que no quería escuchar. Los agentes de seguridad corrieron hacia él. Él seguía gritando. Ustedes creen que saben todo. Ella necesitaba reglas, estructura, yo lo hice todo por esa vieja ingrata. Lo sacaron de la sala. Y no volvió para el resto del juicio. Después de que terminó la jornada en la corte, volví al tráiler una última vez con permiso de la policía. Necesitaba cerrar el círculo. Mientras caminaba por la estrecha cocina, recordé algo que mamá me dijo cuando tenía 7 años. Maggie, si algo alguna vez te da mucho miedo, ve a la despensa y cuenta hasta 10. Hay un lugar donde nadie puede tocarte. Abrí la despensa. Conté. 1, 2, 3, 4. Allí, bajo una tabla suelta del suelo, había una caja de metal. Dentro había fotografías. Radiografías. Un pendrive. Y una segunda carta. Con las palabras: si algo me pasa, entrega esto al juez. Me senté en el suelo polvoriento de la despensa, con la caja metálica en el regazo como si fuera un recién nacido. Mis dedos temblaban al abrir la segunda carta, desplegándola lentamente, con cuidado, como si pudiera desintegrarse del dolor o del tiempo. La letra seguía siendo temblorosa, pero deliberada. Cada palabra pesaba. Maggie, si estás leyendo esto, significa que no salí a tiempo. Dentro de esta caja están todas las cosas que tuve demasiado miedo de decir en voz alta. Radiografías. Fotos. Un pendrive que un amigo me ayudó a grabar. Úsalos. Intenté proteger a Bobby porque creí que el amor podía cambiar a las personas. Me equivoqué. No te pediré que lo perdones. Pero te pido que no permitas que me entierren en silencio. Mamá. Apreté esa carta contra mi pecho y lloré,
porque esto no era solo evidencia. Era su voz, finalmente libre. Fui directamente a la biblioteca local, mi antiguo lugar de trabajo. Aún tenía amigos allí y me dejaron usar una de las computadoras en la sala de genealogía. Conecté el pendrive, y ahí estaba. Carpeta 1, escaneos médicos. Carpeta 2, archivos de audio. Carpeta 3, vídeos de la casa. Carpeta 4, declaración. La primera carpeta tenía imágenes de alta resolución de sus radiografías con fechas que se remontaban 3 años atrás. Mostraban daños, muchos. Huesos golpeados. Fracturas finas. Una incluso mostraba una muñeca doblada que nunca sanó correctamente. La segunda carpeta tenía algo que me rompió por completo, grabaciones de voz. Mamá había usado un teléfono viejo para grabarse a sí misma. Día 14. Hoy me aplastó la mano con la puerta. Le dije que me la había quemado con la tetera. Día 31. Intenté llamar a Maggie otra vez. Desconectó el teléfono. Día 47. Lo escuché afuera de mi puerta anoche durante 2 horas. Solo respiraba. Cada grabación era como una puñalada al corazón. Pero la tercera carpeta fue la peor. Tenía videoclips. Pequeños. En blanco y negro, imágenes granuladas de una cámara oculta, probablemente la que encontramos en su tráiler. En un vídeo, Bobby la jalaba del brazo. En otro, le volcaba un plato de comida caliente en el regazo mientras gritaba. ¿Quieres actuar como una niña? Entonces come como una. Vi 5 de esos vídeos. Eso fue todo lo que pude soportar. Imprimí todo. Lo etiqueté. Lo entregué personalmente en la oficina del fiscal al día siguiente. Me presenté como una soldado lista para la guerra. Esto es de parte de ella, le dije. Elogió los archivos con creciente intensidad, su expresión pasó de curiosidad a profundo horror. Pero cuando llegó a las grabaciones, se detuvo. Esto es sólido, pero la defensa dirá que estaba inestable, dijo. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Ella estaba siendo torturada, no delirando, solté. Estoy de acuerdo, respondió con calma. Pero la ley necesita más que simpatía. Necesita pruebas irrefutables. Si estos archivos son verificados por un experto, tenemos suficiente para acusarlo de asesinato agravado. Asesinato agravado. Las palabras resonaron como un disparo. Una semana después, el laboratorio forense lo confirmó todo. Las radiografías coincidían con los registros del hospital. La voz era, sin duda, la de ella. Las grabaciones estaban perfectamente sincronizadas con la ubicación del teléfono de Bobby. Incluso las marcas en el escondite fueron analizadas. Las huellas dactilares de mamá estaban por toda la pared. De repente, todo el caso cambió. Los cargos contra Bobby se elevaron de homicidio involuntario a abuso agravado de un anciano y asesinato con alevosía. Él se declaró no culpable. Pero ahora el jurado tenía más que golpes y emoción. Tenían pruebas. En el 5.º día del juicio, me llamaron al estrado. No me paraba en una tarima desde que tenía 22 años y di un discurso para un evento benéfico local. Ahora tenía casi 85, sin nada que perder y con todo por decir. Les hablé sobre su bondad. Cómo cantaba mientras horneaba. Cómo perdonaba incluso cuando no debía. Cómo susurraba está bien con los labios hinchados y el corazón roto. Miré directamente a Bobby cuando dije esto. Ella te amaba más de lo que se amaba a sí misma. Y tú usaste ese amor como un arma. No murió por una caída. Murió por el peso de cargarte. Su mandíbula se tensó. Pero no dijo nada. La sala del tribunal estaba en silencio. Ni el juez parpadeó. Esa tarde, después de que la corte se disolvió, me dirigía a mi coche cuando un hombre se me acercó. Unos 60 y tantos. Barba gris. Gorra de béisbol descolorida. Manos nerviosas. ¿Señora Parker? Sí. Soy Jim. Trabajo en la ferretería donde Bobby solía comprar cosas. Levanté una ceja. Él se movió de un pie al otro. Hace unos 6 meses, vino y compró 6 cerraduras de alta seguridad. Dijo que estaba arreglando problemas de seguridad en la casa de su madre. Hizo una pausa. Pero también pidió espuma para insonorización. Mucha.
¿Insonorización?, pregunté. Asintió. Dijo que la vieja lloraba demasiado fuerte por las noches. Pensé que era una broma. No me di cuenta. Me entregó un recibo. Estaba fechado 2 semanas antes de la primera visita de mamá a urgencias. Y estaba a nombre de Bobby. A la mañana siguiente, el juez permitió que Jim testificara. La defensa intentó objetar, pero el recibo fue aceptado. Entonces, el fiscal presentó algo nuevo. Su señoría, dijo, sosteniendo un cuaderno de tela gastado, recuperamos esto del tráiler de la señora Parker. Es su diario. Lo abrió en la última página. La entrada final de mamá decía: si esto es lo último que escribo, que quede claro, nunca fui torpe. Nunca estuve confundida. Nunca estuve loca. Tenía miedo. Y si desaparezco, no fue un accidente. Fue Bobby. La sala entera se quedó sin aliento. ¿Y Bobby? Finalmente, parecía asustado. La sala del tribunal nunca estuvo tan silenciosa. Cuando el fiscal leyó en voz alta la última entrada del diario de mamá, sentí que el aire se había evaporado. Si desaparezco, no fue un accidente. Fue Bobby. Golpeó como un rayo, afilado, cegador y definitivo. Incluso los jurados que habían permanecido impasibles se incorporaron, sus bolígrafos detenidos a medio trazo. Algunos me miraron. Otros voltearon hacia Bobby. Él no dijo una palabra. Solo miró al suelo. Como si, por primera vez, supiera que estaba perdiendo. La mañana del juicio final, los escalones de la corte estaban llenos de personas. Ancianos en sillas de ruedas. Adolescentes con carteles de protesta. Periodistas. Activistas. Mujeres con collares de perlas sosteniendo velas encendidas. Adentro, Bobby fue traído nuevamente con grilletes. Su cabello estaba más ralo. Su arrogancia había desaparecido. Se veía pequeño. El juez entró. Señor Parker, dijo con firmeza, usted ha solicitado una apelación basándose en inestabilidad emocional y mala praxis en el juicio. Sin embargo, debido a la abrumadora nueva evidencia presentada, esta corte ha revisado su solicitud y... Hizo una pausa. Bobby se inclinó hacia adelante, esperando. Su apelación queda denegada. Su sentencia se mantiene. Cumplirá sus 42 años completos. Lo vi derrumbarse en su asiento. Y no dije nada. Porque por una vez, el silencio se sentía correcto. Al salir de la sala, una chica joven se me acercó. No tendría más de 19 años. Señora Parker, dijo, con lágrimas en los ojos, mi abuela fue abusada por mi tío. Pero teníamos miedo de decir algo. Cuando vi su vídeo, se lo conté a mi mamá. La sacamos de esa casa. Me abrazó. Su mamá salvó a la mía. Ese fue el momento en que supe. Todos los años que pasé sintiéndome impotente habían sido necesarios para llevarme aquí. Esa noche, volví a casa y encontré una carta en el buzón. Sin remitente. Solo un sello borroso del penitenciario estatal. Era de Bobby. Dentro había una sola hoja. La veo en mis sueños ahora. Cada noche. Solo está parada al final de mi litera. No habla. Solo mira. Ya no sé qué es real. Pero si alguna vez encuentras esa caja de música que guardaba junto a su cama, la que tiré, consérvala. Tal vez te hable a ti en cambio. No respondas. Doblé la carta y la coloqué bajo la foto de mamá. Y luego caminé hacia el viejo tráiler, linterna en mano. A buscar esa caja de música. El tráiler crujió cuando entré. Las mismas tablas que mamá solía barrer cada mañana, bajo el suave canto de música gospel, ahora gemían bajo mis pies, como si recordaran cada secreto que alguna vez se guardó allí. Sostuve la linterna firme, su haz cortando el aire viciado. El polvo flotaba como recuerdos en la luz. La carta de Bobby me había perseguido por días. Si alguna vez encuentras esa caja de música, tal vez te hable a ti en cambio. No quería creer que significara algo. Pero algo en mi interior sabía, mamá había escondido cosas a plena vista antes. Y si aún intentaba hablar, yo escucharía. Tenía que hacerlo. Revisé cada habitación. Los cajones. Los armarios. Detrás del tanque del inodoro. Nada. Finalmente, regresé al dormitorio,
El mismo lugar donde sostuve su mano fría por última vez, y me arrodillé junto al buró de noche. Lo abrí con cuidado, pasando mis dedos por el fondo. Y entonces lo escuché. Un clic suave. Presioné contra el panel trasero, y allí estaba. Una caja de música blanca descolorida, con rosas rosadas desportilladas en las esquinas. La recordaba de mi infancia. Mamá solía darle cuerda cada noche antes de dormir. Tocaba You Are My Sunshine. Pero esta vez, al darle cuerda, la música no sonó. En cambio, se abrió un fondo falso. Dentro había una grabadora de casetes en miniatura. Y una sola cinta etiquetada. Si alguna vez dije que mentí. La llevé a casa y busqué mi viejo Walkman. Apenas funcionaba, pero la cinta encajó con un clic reconfortante. Presioné play. Y entonces la escuché. No asustada. No susurrando. Clara. Firme. Fuerte. Mi nombre es Ellen Mae Parker. Si estás escuchando esto, probablemente Bobby esté intentando convencer a alguien de que inventé todo esto. Déjenme ser clara, nunca engañé a mi esposo. Las cartas que Bobby encontró pertenecían a su padre, no a mí. He vivido con miedo no por culpa, sino por la rabia y el control de Bobby. He sido golpeada, empujada, privada de comida y vigilada. Me he escondido en rincones y he susurrado a las paredes. Y ahora estoy hablando contigo. Nunca estuve confundida. Nunca fui torpe. Nunca estuve loca. Estaba aterrada. La cinta se detuvo. Y yo lloré. Semanas después, la senadora Abigail Rhodes presentó la ley Ellen Mae ante el Congreso. Y fue aprobada. El nombre de mamá ahora estaba ligado a la legislación de prevención del abuso a ancianos más importante en más de 50 años. La fundación en su honor creció 10 veces. Sobrevivientes contaron sus historias. Familias empezaron a reconocer señales de advertencia. Mujeres que habían vivido décadas en silencio comenzaron a hablar, algunas por primera vez en su vida. Cada vez que alguien llamaba a la línea de ayuda y decía, «Creo que necesito ayuda», sentía que mamá sonreía. Su voz no solo resonaba. Cambió vidas. Visité su tumba una fresca mañana de domingo. Flores frescas. Sus favoritas, tulipanes blancos. Me arrodillé junto a la piedra y coloqué suavemente la caja de música. La encontré, mamá, susurré. Tenías razón. Y ahora el mundo lo sabe. Giré la llave lentamente y la dejé sonar. Por primera vez en años, la melodía funcionó. You are my sunshine, my only sunshine. Y te juro, la sentí. No solo en el viento o en el calor del sol. La sentí en mi pecho. Fuerte. En paz. Tengo 85 años ahora. La gente a menudo me pregunta cómo encontré la fuerza para hablar tan tarde en la vida. La respuesta es simple. El amor no envejece. Mamá amó en silencio. Dio y dio, incluso cuando le costó todo. Y casi dejó que ese amor muriera con ella. Pero ahora, vive. En cada llamada. En cada sobreviviente. En cada mujer que finalmente susurra. Yo también. Esta historia no se trata solo de lo que pasó en nuestra casa. Se trata de lo que permitimos que pase en el silencio. Así que si estás leyendo, o escuchando, y alguna vez has dudado de ti misma, cree en lo que tu corazón grita. Habla. Lucha. Protege. Porque la disciplina nunca debe dejar moretones. Y el amor nunca debe dejarte con miedo a dormir. Último dato. La última vez que supe de Bobby, fue trasladado a una institución psiquiátrica después de atacar a un guardia. Dicen que todavía grita por las noches. Todavía dice que mamá se para al pie de su cama. Tal vez sea cierto. Tal vez esa sea la única justicia que entenderá. Y tal vez eso sea suficiente. Micrófono, ¿te conmovió la historia de Ellen Mae Parker? No dejes que el silencio sea el final de ninguna historia. Corazón Roto comparte este vídeo para que más personas reconozcan las señales del abuso y se atrevan a hablar. Vela, déjanos un comentario si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar. Tu voz puede ser el comienzo de una liberación. Megafonía, suscríbete para más historias reales que merecen ser escuchadas. Señal de detención, recuerda, el amor nunca duele. Y el miedo nunca debe ser normal.
Almohadilla justicia para él en Mae almohadilla voces que sanen almohadilla nunca más en silencio.